Hablando del 11M, vamos a hablar de su último bulo, el más grande, el más cruel de todos, porque se levanta efectivamente sobre los cuerpos de 191 víctimas del terrorismo y lo han vuelto a pasear ahora. El bulo de que el Partido Popular mintió a sabienda y mezquinamente para ganar unas elecciones. Tengan el coraje, han vuelto ustedes al lugar del crimen estos días. El señor Zapatero aprovechó el 20 aniversario de la masacre para pisotear no solo el sagrado respeto a las víctimas, sino también el suelo moral de la convivencia española. Utilizaron una masacre para ganar el gobierno y ahora la quieren utilizar para no perderlo. Están ustedes en una deriva absolutamente desquiciada, se dirigen contra el muro del derecho, de las urnas y de la moral. Ni masoquismo, ni ingenuidad, puro cinismo. La revelación que está a punto de escuchar es de las que hacen historia. Una de esas que nadie se atrevió a contar en su momento, que los medios ocultaron con desesperación y que los poderosos intentaron enterrar bajo un manto de mentiras. Pero hay un instante en el que la verdad, por más que la quieran tapar, emerge con una fuerza incontrolable. Y ese momento llegó cuando Cayetana Álvarez de Toledo enfrentó cara a cara a José Luis Rodríguez Zapatero y desveló lo que nadie, absolutamente nadie, había tenido el valor de decirle a la cara. Zapatero, el hombre que se benefició políticamente de una tragedia nacional, el presidente que utilizó el dolor de 191 muertos para conquistar la Moncloa, el dirigente que sumió a España en una espiral de engaños y concesiones a los peores enemigos de la nación, finalmente tuvo que escuchar la verdad en el lugar donde nunca pensó que se lo dirían, el Congreso de los Diputados. Lo que Cayetana soltó no fue solo un discurso, fue una sentencia, un golpe directo a la mandíbula política del expresidente socialista, que dejó sin palabras a los suyos y generó un silencio incómodo en la bancada del PSOE. Se acabaron las medias tintas, se acabaron las narrativas edulcoradas de los medios serviles, se acabó el relato impuesto por la izquierda para blanquear la traición. La verdad, cruda y afilada, se deslizó como un cuchillo entre la hipocresía y la manipulación. Y lo que reveló es de una magnitud que aún retumba en las paredes del Congreso. Porque si algo ha quedado claro con el paso del tiempo, es que el PSOE nunca ha tenido límites a la hora de utilizar la tragedia para sacar rédito político. Y lo hicieron con el 11M de una manera que sigue siendo un escándalo sin resolver. No solo se aprovecharon del caos y el dolor de una nación conmocionada, sino que construyeron una narrativa a medida para llegar al poder. ¿Acaso alguien se ha olvidado de cómo, en cuestión de horas, pasaron de la mentira a la manipulación más descarada? Mientras la sangre de las víctimas aún estaba caliente, mientras las familias destrozadas ni siquiera habían tenido tiempo de enterrar a sus muertos, ya estaban fabricando el relato, ya estaban activando la maquinaria mediática, ya estaban orquestando el golpe definitivo contra el gobierno de Aznar. Y les salió bien. Vaya que sí les salió bien. Señor Bolaños, ¿ha pedido al Partido Popular que apoye la ley de amnistía? ¿En serio? Debe haber agotado el cupo de delincuentes. Cuando lo leí pensé tiene que ser un bulo, pero no. Fue su reacción al informe de la Comisión de Venecia que entre las insondables grietas de la ley destaca su carácter virulentamente divisivo. Consenso exige Venecia al ingeniero de muros. También señala otros socavones, su tramitación a matacaballos, su redacción a la carta de delincuentes concretos, su enigmática decisión de estirar como un chicle el ámbito temporal de la ley contra las exigencias explícitas de la Comisión. Bueno, enigmática, lo han hecho para amnistiar a los Pujol. También el borrado masivo e inconexo de los delitos de corrupción, la no exclusión de todos los delitos de terrorismo, es decir, su brillantísima idea de distinguir entre un terrorismo bueno y otro malo, y esto último será decisivo, ya lo verá, avise a sus socios, Europa también va a tumbar la amnistía. Señor Bolaños, debería haber aprendido usted la lección. ¿Se acuerda? Sí, cuando afirmó que el comisario Reinders tenía cero preocupación por la amnistía e inmediatamente salió su portavoz a desmentirlo. Sus mentiras son pompas de jabón. Por cierto, ¿ha pedido ya perdón a los medios a los que engañó sobre el contenido del borrador del informe? La Vanguardia, por ejemplo. Primero se tragó su titular. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía. Y luego tuvo que cambiarlo por un acorde con la verdad y, claro, casi cómicamente insípido. La Comisión de Venecia avala la existencia de leyes de amnistía en Europa. Claro que hay amnistías en el mundo.
Lo que no hay son amnistías como la suya, inconstitucionales, antieuropeas y corruptas. Del bulo de Venecia al varapalo de Venecia. Me dirán que a ustedes la verdad les da igual, y es probable. Uno de los problemas más graves de la política española es precisamente la emancipación del gobierno de cualquier compromiso con los hechos. Se lo dije en mi última interpelación. La relación del señor Sánchez con la verdad es como la de dos transatlánticos que se cruzan en la noche. La suya, siempre algo más pequeño, es la de dos chalanas. Y sí, va con segundas. De la corrupción le hablaré luego. Empezaré con otros bulos. Los bulos son consustanciales al modus operandi del Partido Socialista y están socavando no solo la conversación pública, sino la fortaleza del Estado y la convivencia constitucional. Así que hoy, con su estimable colaboración, vamos a hacerle una autopsia a sus bulos. No todos, claro, porque necesitaríamos la sesión entera. Segundo bulo, también relacionado con la amnistía. El bulo de la convivencia, la reconciliación. Es un bulo mastodóntico y aún así insisten en difundirlo, incluso con un punto de masoquismo. Junts avisa, la amnistía solo pasa página de la represión, no renunciamos a la unilateralidad, volveríamos a hacer el 1 de octubre y lo haríamos mejor. Y ustedes, ¡qué maravilla! ¡Qué reconciliados estamos! Esquerra proclama, ahora vamos a por la autodeterminación y además convoca elecciones catalanas, pulverizando los presupuestos generales. Y ustedes, ¡oh, qué convivencia más gloriosa! ¡Qué estabilidad tan balsámica! Aunque la palma, como siempre, se la lleva el señor Zapatero. El viernes dijo, la amnistía entrará en las páginas de la historia, un hito en la convivencia española. Este profeta es el mismo que en 2006 vaticinó que gracias a su personal impulso al estatuto inconstitucional, en 10 años España será más fuerte, Cataluña estará más integrada y usted y yo lo viviremos. Lo clavó casi al día. En 2017 los nacionalistas daban un golpe de Estado. En realidad, señor Bolaños, ni masoquismo ni ingenuidad, puro cinismo. No es que la amnistía no favorezca la reconciliación, es que su objetivo es liquidar la alternancia. Es una ley valiente y reparadora, repiten, tan valiente que el presidente no tuvo el cuajo de defenderla en esta Cámara, ni siquiera de presenciar el debate, y tan reparadora que ha trasladado la fractura civil provocada por el proceso en Cataluña al conjunto de España. Lo único que ha reparado la amnistía es el resultado electoral, es decir, su derrota en las urnas, y de forma transitoria. Le han entregado a un prófugo la impunidad y posiblemente también el poder, y a cambio ni siquiera tienen presupuestos. ¿Cómo le decía el opositor Sánchez al presidente Rajoy? Sin presupuesto no se puede gobernar. ¿Presupuestos o elecciones? Eso, adelante, convoquen. Y si tan reparadora y valiente es la ley, métala en su programa electoral. Pero antes díganos, ¿qué están negociando ahora en Suiza? ¿La soberanía fiscal, hachazo definitivo a la solidaridad? ¿El referéndum de autodeterminación? ¿Y cómo van a maquillarlo? ¿Qué sugiere el Sherpa de la mutación constitucional? ¿Y qué van a hacer si Puigdemont cumple sus amenazas y vuelve a España para la campaña? ¿Van a apoyarle a él o al juez que lo tendrá que detener? ¿Al golpista o al Estado? Me temo que toda España sabe ya la respuesta. En eso sí estamos reconciliados. Tercer bulo, también relacionado con la amnistía, aunque en un sentido más profundo. El bulo del compromiso del Partido Socialista con la Constitución. Se vio en el debate que mantuvimos usted y yo en comisión. No es solo que mienta al comparar esta amnistía con la del 77. Aquella nos llevó de una dictadura a una democracia, esta nos lleva de la democracia a la cochambre y liberal sanchista. No es solo que usted tenga la osadía de equipararse con los hacedores de la transición. Ese momento inolvidable cuando le pregunté, o sea, ¿que usted quién sería? ¿Nuestro Torcuato Fernández Miranda? Y usted contestó, sí. Inasequible a la ironía y a la objetividad. Usted es la exacta antítesis de Torcuato, su antagonista histórico. Pero es que además miente sobre la transición en sí. Lo hizo cuando negó a Manuel Fraga la condición de constitucionalista y lo hace cuando civilinamente omite el nexo entre el Partido Popular y UCD. Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, también padres de la Constitución. ¿En qué partido cree usted que anida su legado? No será el suyo, desde luego. ¿Sabe lo que defendía el PSOE en la transición? Lo sabe porque se lo expliqué, aunque miro para otro lado. La autodeterminación. Fíjese, lo mismo que ahora. Ese es todo su compromiso con la Constitución. Esa es su reaccionaria involución. Y con esto llegamos al cuarto bulo, el bulo del PSC constitucionalista.
Este es un bulo matrioska, que diría el columnista del País, Daniel Gascón. Primero el bulo de Maragall de que Cataluña clamaba por un nuevo estatuto, no lo aprobó ni el 36% del censo. Luego el bulo de Montilla de que no hay sentencia que pueda juzgar sentimientos, frase fundadora de las actuales acusaciones de Lofer. Después el bulo de Iceta de que en España hay 8 naciones, las he contado, dijo un artista. Y finalmente el bulo de Salvador Illa, que a su vez son 3 en 1. Ni gestor eficaz, el peor ministro de Sanidad de toda Europa durante la pandemia, ni político intachable, salpicado por el caso de las mascarillas, ni constitucionalista de pro. Cómplice del atropello a los derechos civiles y lingüísticos, el sábado se quitó por fin la careta nombrando como portavoz a una defensora de la autodeterminación. Por cierto, bravo por el Parlamento Europeo que ayer votó proteger los derechos de los castellanos hablantes en Cataluña con su voto en contra. Lo reconozco, con el PSC me equivoqué. Siempre pensé que el PSC era el tonto útil del nacionalismo, pero no, es peor. Es la fuerza que ha otorgado a una ideología reaccionaria su inaudita superioridad moral. Es el celofán que rodea la xenofobia. Lo ha dicho muy bien Nicolás Redondo Terreros. El PSC es la retaguardia criptoseparatista del proceso. Su objetivo no es pasar página, sino capitalizar el siguiente capítulo. Quinto bulo. Lo desenvolvan ahora para justificar sus claudicaciones en Cataluña. El bulo de que el PSOE derrotó a ETA. La amnistía del golpismo sería como la asimilación de Bildu, un gesto por la paz, con muchas setas. Pero no, señor Bolaños. La verdad es la verdad, la diga el Partido Popular o su porquero. El señor Zapatero no derrotó a ETA. El señor Zapatero negoció con ETA. Tú deja de matar, que yo te dejo mandar. Mandar sin renunciar ni a tu asádica historia ni a tu proyecto racista. Y ETA aceptó la transacción, porque estaba acorralada y porque le convenía. Su objetivo nunca fue matar por matar, sino matar para mandar, y lo está consiguiendo. Bildu se presenta como un partido feminista, ecologista, animalista, vegano y multicolor. Ojalá lo fuera. Bildu está contaminado por el terrorismo, que es incapaz de condenar porque sería condenarse a sí mismo. Y Bildu tiene 2 objetivos políticos incompatibles con la democracia y el progreso: la implosión de España en tribus étnicas enfrentadas y la involución marxista y totalitaria del País Vasco. Y el PNV, como siempre, bailándole el agua para la ruina propia y de Euskadi. Bildu es una fuerza sin parangón en Europa, con la que nadie con un mínimo de decencia puede pactar sin hundirse por el sumidero y la inmoralidad. Pero ustedes lo hacen, no por amor a la paz, sino por amor al poder. Atienda bien, señor Bolaños, porque estos son los hechos. El Estado de Derecho derrotó a ETA. La sociedad resistió. Los comandos fueron detenidos, los terroristas juzgados. Un gobierno del PP impulsó la ilegalización del brazo político de ETA. Los echamos de las instituciones, acabando con la brutal anomalía de que nos asesinaran a todos con nuestros impuestos. El Estado de Derecho también derrotó el golpe del 1 de octubre. Policías y guardias civiles impidieron el referéndum. La sociedad se movilizó. El gobierno del PP aplicó el artículo 155. Los jueces metieron a los golpistas en la cárcel. El Supremo los condenó por sedición. ¿Y entonces qué pasó? Que el PSOE los rescató, a unos y a otros. El señor Zapatero rescató al partido de ETA y patrocinó su vuelta a las instituciones. Y el señor Sánchez rescató a los golpistas, los indultó, derogó la sedición y ahora los amnistía. Entre uno y otro solo hay una diferencia. Y es que el señor Sánchez no solo ha rescatado a los golpistas filoterroristas de la marginalidad donde deberían languidecer, es que les ha dicho por lo bajo: yo os aseguro el poder en vuestros respectivos territorios a cambio de que vosotros me aseguréis a mí el gobierno de lo que vaya quedando de España. Si el señor Sánchez sigue en el gobierno, habrá referéndums de autodeterminación en el País Vasco y Cataluña. Ustedes llaman pacificación de España al desguace del Estado y la liquidación de la convivencia constitucional. Sexto bulo, con el que llenan el gobierno y hoy vuelve a la palestra. El bulo de su incompatibilidad ontológica con la corrupción. No solo acusaron falsamente al PP y al señor Rajoy de una corrupción institucional y masiva, no solo levantaron sobre ese bulo una moción de censura, no solo siguen propagándolo después de que la propia Audiencia Nacional lo desmontara en un auto demoledor, es que siguen proclamándose implacables con la corrupción. Ustedes, los que desviaron 680 millones vía los seres, los que por ello recibieron la mayor condena por corrupción de la democracia, los colegas y cómplices del tal Coldo, los que ahora amnistían la corrupción, peor aún, los que compran el poder borrando los delitos de otros políticos en una transacción corrupta sin precedentes en una nación
democrática. Señor Bolaños, reconózcame una cosa, no deja de resultar poéticamente justo que el señor Ábalos fuera quien presentara la moción de censura. Y ahora... Por cierto, Francisco Camps lleva 9 victorias judiciales, le queda la 10ª y última, y supongo que están pensando cómo resarcirlo, ¿no? Con un homenaje, debe un perdón finalizar, público. sabe que tiene un segundo turno. Terminar, un minuto, Finalice, por favor. presidente. Señor Bolaños, en realidad, el mayor bulo, el que engloba a todos los demás, es el bulo de que el Partido Socialista tiene futuro. No tienen ustedes nada, ni principios, ni presupuestos, ni proyecto. Se han convertido en un partido bisagra, en una minoría de bloqueo de la convivencia y el progreso, lastre de una Cataluña en decadencia y una España paralizada. Por eso sí le digo, salgan del búnker, vuelvan a la Constitución, reconcíliense, sí, con la idea de España, con el principio de la igualdad y con algo previo a todo eso, que es el valor de gobernar, el valor de la verdad para gobernar, porque un bulo no puede gobernar. Y ahora sí acabo. Hay un último bulo, el de la competencia técnica y política del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Lleva tiempo circulando y tengo que reconocerle, Señoría, señor Bolaños... su tiempo ha finalizado con creces. El Sabe loable que tiene un esfuerzo... segundo turno y termine, por Dos favor. palabras, presidente. Termine, por favor. El loable, de verdad, loable esfuerzo que hace usted por difundirlo. Animoso, fachendoso, inasequible al pudor y a los hechos, desafiando la famosa sentencia del gran Tarradellas de que en política se puede hacer todo menos el ridículo, se plantó usted en el patio del Congreso y se felicitó Señoría, a sí finalice, mismo. no me haga quitarle Es el la único bulo palabra, que no por se ha favor. tragado nadie. Muchísimas gracias. Por su paciencia. Buenos días, señorías, de nuevo. Buenos días, señora Álvarez de Toledo. Ha empezado usted su intervención preguntando si yo había pedido al Partido Popular que apoyara la ley de amnistía y preguntándose si había agotado el cupo de los delincuentes. ¿Qué quería usted decir? ¿Que en el Partido Popular hay delincuentes para amnistiar? ¿Nos puede decir quiénes y por qué delitos? Le agradeceríamos que colaborara con la justicia si conoce usted delincuentes en el Partido Popular que puedan ser amnistiados. Creo que, señor Álvarez de Toledo, está usted perdiendo fuelle. Lo cierto es que sus intervenciones no decepcionan, siempre ese tono apocalíptico, faltón. Pero claro, usted en tiempos era la diputada más ultra del Grupo Popular, en los tiempos del señor Casado, y claro, ahora la competencia de ultras en el Partido Popular, en las preguntas, en la sesión de control e interpelaciones, pues es muy alta y por tanto usted pues no deja de ser una más en esa alineación ultra con la que el Partido Popular nos obsequia todos los miércoles. Y en tercer lugar, querría decirle, y es una pena que se haya ido ahora mismo el señor Feijóo, porque como veo que ustedes no terminan de encontrar a su candidato en las elecciones de Cataluña, yo le iba a sugerir que fuera usted la candidata en Cataluña, porque fue diputada por Barcelona. Conoce usted la realidad catalana, usted trabaja por la convivencia, por el acuerdo, por la concordia, por superar ese conflicto que tuvimos en el año 2017. Creo que usted es una candidata magnífica. Y en todo caso, si su partido no le anima para que sea usted candidata en Cataluña, por lo menos que la lleven allí a hacer campaña electoral. Por favor, que la lleven a Cataluña a hacer campaña electoral, porque su discurso es un discurso de enfrentamiento, de confrontación, de odio al diferente, de negar la diversidad y de no solucionar ninguno de los problemas que nos llevaron al conflicto de 2017. Y mire, ahora me paro en la pregunta, la interpelación que usted me formula exactamente. Mire, la fortaleza del Estado de Derecho, que la tiene en España y mucha, se demuestra cumpliendo la ley y se demuestra respetando a las instituciones. Un Estado de Derecho, como usted sabe, es un Estado donde las leyes se aprueban democráticamente por este Parlamento, donde hemos sido votados por los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y un Estado de Derecho también es donde esas leyes se aplican de manera imparcial y con rigor por el Poder Judicial. Su versión agorera de España, este discurso que hace inmune a la verdad, inmune a la realidad. Usted vive en un planeta ultra donde todas esas cosas que usted dice igual hasta se las cree, pero lo cierto es que la realidad es otra bastante diferente. Mire,
Seguro que usted, mujer culta y leída, seguro que lee The Economist, un periódico liberal. Bien, pues este periódico, que es un periódico internacional, publica un índice donde establece que España es una de las 24 democracias plenas del mundo, de las 170 democracias analizadas. Porque tenemos una altísima valoración democrática y de evaluación en procesos electorales, en pluralismo político, en libertad de expresión. No hay más que escucharles a ustedes. La libertad de expresión, que no es libertad para calumniar y para insidiar, pero libertad de expresión en España existe y mucha, y participación y libertades civiles. Por tanto, señor Álvarez de Toledo, concédame esto. Ni usted ni yo, The Economist, dice que España es una democracia plena, gracias a los enormes estándares de evaluación que le concede a nuestro país. Y sí, estamos trabajando para resolver una crisis constitucional que hubo en nuestro país en el año 2017, para reparar los desperfectos que dejó un gobierno, el suyo, el del Partido Popular. Y estamos favoreciendo la convivencia, sí, claro, y reconociendo la diversidad y la pluralidad en nuestro país. Y mire, lo mismo que hago con The Economist, lo hago también con cifras de organismos independientes que preguntan a los catalanes y que preguntan a las españolas. Usted desvirtúa la realidad, describe un panorama casi bélico entre españoles y entre catalanes, pero mire, le voy a dar algún dato. El CIS dice que la ley de amnistía es la preocupación número 41 de los españoles en cuanto a problemas de España. Preocupa al 1,6% de la población. El CIS dice que es el problema número 40 de los problemas individuales de los españoles. Preocupa al 0,8% de la población. Igual a todos los que le preocupa están ustedes todos aquí. Porque el CIS lo que dice es que la ley de amnistía no es una de las preocupaciones fundamentales de nuestro país. Pero es que también dice que el problema de la independencia de Cataluña ocupa el puesto 34 en las preocupaciones de los españoles y 41 en las percepciones de los propios ciudadanos. 34 y 46 en las preocupaciones de la ciudadanía. Cuando gobernaban ustedes era o la primera o la segunda preocupación, la preocupación por la integridad territorial de nuestro país. Esto también son datos que me reconocerá usted que son objetivos y, por tanto, también debieran a usted hacer que se reconcilie con la realidad y que se reconcilie con la verdad, porque está usted claramente enfrentada a la verdad y a la realidad, señora Álvarez de Toledo. También le puedo dar algún dato del CIS catalán, del Centro de Estudios de Opinión, donde dice que los catalanes contrarios a la independencia ya superan en 11 puntos a los que son favorables. Cuando nosotros llegamos al gobierno eran más los que querían la independencia de Cataluña. Gracias, entre otros motivos, al inmovilismo y a la falta de política del gobierno del Partido Popular que usted tanto defiende. Señora Álvarez de Toledo, que hable usted de Cataluña es verdaderamente enternecedor. Veníamos de una época donde se fracturó la convivencia, donde es una realidad más que objetiva que la convivencia dentro de Cataluña, entre catalanes y de catalanes con el resto de españoles, se quebró. Ustedes, durante el gobierno del Partido Popular, permitieron o fueron incapaces de impedir 2 referéndums ilegales y una declaración unilateral de independencia. Y frente a ese problema que nosotros heredamos, por supuesto que trabajamos por la convivencia. Y le tengo que decir que la ley de amnistía es el paso definitivo para superar, para reparar esas heridas del año 2017. Le voy a decir algo que igual le duele, pero como usted es diputada por el Partido Popular y quién sabe si candidata a las elecciones catalanas, le diré algo que seguro que le va a alegrar. Y es que la situación en Cataluña está infinitamente mejor ahora que cuando gobernaban ustedes en el año 2017. Infinitamente mejor. Infinitamente mejor. Ha utilizado usted durante su intervención un largo tiempo para referir lo que en su opinión son bulos. Y le tengo que decir que usted, señora Álvarez de Toledo, jefa de gabinete del señor Acebes, hable de bulos, también es algo osado. Mire, le voy a hablar
de su informe favorito, un informe que pidieron ustedes en el Senado y el Grupo Parlamentario Popular, el informe de la Comisión de Venecia. Gracias por haber pedido ese informe a la Comisión de Venecia, que lo hicieron sus compañeros del Senado. Gracias de verdad. Mire, vamos a lo fundamental de ese informe. Vamos a lo fundamental. Dice que la amnistía es un instrumento político frecuente y legítimo para la reconciliación y para superar conflictos políticos. Dice que de los 54 países que ha analizado, todos tienen leyes de amnistía, todos, y 12 de ellos no tienen ninguna previsión constitucional y también aprueban amnistías. Y no crea que son países lejanos o ajenos a nuestra costumbre jurídica. Por ejemplo, Alemania también tiene amnistías y no tiene ninguna previsión constitucional. El informe dice que le gustaría, que sería recomendable que hubiera una reforma constitucional, pero que la ley orgánica es una ley idónea para aprobar una amnistía y, por tanto, se tumba la principal mentira del Partido Popular en todo esto, y era que es necesario reformar la Constitución. No lo es, y así lo afirma no ya el Gobierno ni el Partido Socialista, lo afirma Europa, lo afirma el Consejo de Europa, lo afirma la Comisión de Venecia. Pero esta primera mentira y principal, que era inconstitucional, la amnistía, se acompaña habitualmente, o se acompañaba, porque ahora tendrán ustedes que refrescar sus argumentarios, se acompañaba con otras dos grandes falsedades del Partido Popular. Decía que la ley de amnistía afecta a la separación de poderes y que afecta al principio de igualdad entre españoles. Pues mire, la Comisión de Venecia dice que no afecta la ley de amnistía a la separación de poderes porque los jueces tienen la última palabra, y la Comisión de Venecia dice que no afecta al principio de igualdad entre españoles porque la amnistía y la reconciliación es un fin lícito para aprobar este tipo de normas. Por tanto, aval rotundo y claro de la Comisión de Venecia a la ley de amnistía. Lo siento, Partido Popular, gracias por pedir el informe en el Senado. Gracias. Y claro, les ha ido tan mal preguntar a Europa que ahora que dicen en el Senado que van ustedes a pedir un informe a la Comisión General de Comunidades Autónomas, donde tienen ustedes mayoría, igual pidiendo un informe a ustedes mismos, igual les da la razón. Me imagino que lo siguiente será pedir un informe al Departamento Jurídico de Génova 13. Yo creo que en Génova 13 y que en la Comisión General de Comunidades Autónomas con mayoría del Partido Popular, creo que les van a dar la razón, pronostico que les van a dar la razón, pero no se la van a dar, desde luego, en organismos internacionales que, como la Comisión de Venecia, les ha dicho tan claro las mentiras que están ustedes utilizando contra esta ley de amnistía. Y termino pidiéndole que sí, que el Partido Popular debería apoyar la ley de amnistía. Es que les conocemos muy bien, es que ustedes no cambian, es que son incorregibles. Ustedes, dentro de algunos años, dirán que la ley de amnistía fue un triunfo de la democracia española para superar el conflicto en Cataluña. Les pido que adelanten esa decisión, les pido que apoyen ahora la ley de amnistía en la tramitación parlamentaria que queda en el Senado, porque así hacemos nuestro una recomendación de la Comisión de Venecia que dice que haya un consenso mayor, y por supuesto que habrá un consenso mayor. ¿Sabe cuándo? Cuando gobierne el Partido Popular, dentro de muchos años. ¿Sabe cuándo hubiera habido un consenso mayor? Si estuviera gobernando el señor Feijóo, habría un consenso mayor para la aprobación de la ley de amnistía, porque el Partido Socialista sería responsable y ustedes, como nosotros, trabajarían por la reconciliación en Cataluña. Gracias. Señor Bolaños, pierda toda esperanza. El Partido Popular no va a apoyar jamás la ley de amnistía porque no apoyamos la corrupción y menos para liquidar la nación constitucional. Se lo dejo a usted. Segundo, el que tiene problemas de comprensión lectora graves es el señor Bolaños. Y en muchos aspectos. Índice de Economist 2023, España, puesto 23 de los 24. En el 18, 14 del 24. Ha caído 9 puestos. ¿Qué me dice de la democracia con ustedes? ¿Cómo funciona? Problemas de comprensión lectora del señor Bolaños, que da lecciones esta mañana. La Comisión de Venecia. Usted sigue mintiendo. O sea, yo le recomiendo que... Yo entiendo, en el fondo. Entiendo que siga mintiendo porque usted tiene que salvar la cara del ridículo que hizo e hizo hacer a otros medios de comunicación mintiendo. Ahora, yo le recomiendo que salve usted el bochorno y saque la pata ya. De hecho, lo más importante que dice la Comisión de Venecia es que los jueces tienen la última palabra. Usted ayer dijo en el Senado, el Congreso tiene la última palabra. No, los jueces a los que ustedes atacan, insultan y amedrentan. 3. Usted sacó la patita, pero poco bardón le he visto. No se atrevió a decir 11M. Usted fue jefa de gabinete de Aceves en el 11M. Falso. No era la jefa de gabinete, era periodista. Está hablando del 11M.
Vamos a hablar de su último bulo, el más grande, el más cruel de todos, porque se levanta efectivamente sobre los cuerpos de 191 víctimas del terrorismo y lo han vuelto a pasear ahora. El bulo de que el Partido Popular mintió a sabienda y mezquinamente para ganar unas elecciones. Tengan el coraje, han vuelto ustedes al lugar del crimen estos días. El señor Zapatero aprovechó el 20 aniversario de la masacre para pisotear no solo el sagrado respeto a las víctimas, sino también el suelo moral de la convivencia española. Utilizaron una masacre para ganar el gobierno y ahora la quieren utilizar para no perderlo. Están ustedes en una deriva absolutamente desquiciada, se dirigen contra el muro del derecho, de las urnas y de la moral. Y ahora, 2 minutos que me quedan, le voy a contar una historia. No un bulo, una historia de verdad le voy a contar. Verano de 2006. Yo era entonces una joven columnista del Mundo, sin apenas amistades ni conexiones, entre los políticos, sí, y venía de escribir un articulito, una columna, titulado El Gordo. ¿Sabe quién era el Gordo? Es el alias de Arnaldo Otegi en su etapa de terrorista en activo. De pronto recibí una llamada, sorpresiva de teléfono, de Gabriel Cisneros, que era entonces vicepresidente del gobierno y un referente para cualquiera con un mínimo de conocimiento y aprecio por la transición. Un hombre cálido, conciliador, justo, inteligente, profundamente liberal, de esos que dignifican una institución, una profesión y una nación. Con voz frágil y una cierta urgencia que se notaba, me citó en su despacho, aquí arriba, y fue al grano. Me dijo: quiero escribir un libro sobre el atentado que sufrí en 1979. Quiero que todo el mundo sepa quién es en realidad Otegi. Veo que el asunto te interesa y quiero pedirte tu ayuda. Y yo, abrumada, debo decir, incluso emocionada, le dije que sí, que era esencial dejar la verdad por escrito, por la memoria de la transición, pero también para contrarrestar el inaudito proceso de blanqueamiento iniciado por Zapatero, eso de Otegi, hombre de paz, ¿no? No tuvimos tiempo, yo entonces no lo sabía, pero un cáncer estaba consumiendo a Gabriel Cisneros y unos meses después murió. Ustedes, señor Bolaños, desprecian el legado de Gabriel Cisneros y legitiman el de Arnaldo Otegi. Ustedes pretenden sustituir el gran pacto constitucional que hizo posible la reconciliación española por un proyecto sectario de rencor y de ruptura. Sepan que están condenados al fracaso. España es una arquitectura solidaria que ha durado siglos. España es una voluntad empecinada de vivir juntos los distintos. España ha superado flagelos incluso peores que el señor Sánchez. Por eso, ahora, señor Bolaños, felicite si quiere, pero a los españoles. El señor Sánchez pasará y la Constitución prevalecerá. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Señora Álvarez de Toledo, me ratifico en la sugerencia, yo la veo con hechuras para ser candidata del Partido Popular en Cataluña y además es que lo pido de manera enfervorizada, que sea usted la candidata en Cataluña del Partido Popular para que quede claro dónde está el conflicto y dónde están las soluciones, dónde está el enfrentamiento, dónde está el diálogo, dónde está el pasado, dónde está el futuro, dónde está el Partido Popular y dónde está el PSC y Salva Illa, que será el próximo presidente de la Generalitat. Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo, por confirmar a los catalanes que el Partido Popular es el pasado, es el enfrentamiento, es el conflicto y es la falta de soluciones y la incompetencia para resolver los problemas que ustedes mismos crearon. Mire, le voy a decir por qué no pierdo la esperanza de que el Partido Popular apoye en el trámite parlamentario la ley de amnistía. No pierdo la esperanza porque sé lo que piensa el señor Feijóo en la intimidad, en una comida con 16 periodistas. Como sé que quiere apostar por la reconciliación, que los indultos le parecen una herramienta útil, que la amnistía fue valorada, como sé eso y alguna cosa más, por eso no pierdo la esperanza de que el Partido Popular apoye la ley de amnistía. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en unos años? Porque la ley de amnistía es una pieza fundamental para reconstruir la convivencia y la concordia en Cataluña. Ustedes lo saben y lo reconocerán en unos años, sin falacias que son las que ahora están diciendo. Y también le digo que las barbaridades que están diciendo y que nos están diciendo, usted, por supuesto, pero también otros miembros de su partido,
Ustedes se avergonzarán de las barbaridades que dicen, como ya se avergüenzan de las barbaridades que dicen ahora del presidente Zapatero y del ministro Rubalcaba cuando trabajaron para el fin de ETA. Dice usted que según The Economist España es la democracia número 23 de 24. No, perdón, se valora un 170, si no le importa. No voy a poner en duda su comprensión lectora, voy a poner en duda su lectura completa de los artículos. Lea hasta el final, si no le importa, porque había 167 democracias que se valoraron y las 24 democracias plenas, España era una de ellas. Y le voy a decir cuándo no estuvo entre las democracias plenas y cuál era la causa: la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Igual usted ahí tiene alguna opinión de cuál es lo que debe hacer el Partido Popular respecto de si cumplir la ley y la Constitución o no cumplirla. Le digo más. Mire, claro que el informe de la Comisión de Venecia dice que la última palabra la tienen los jueces. Es que eso es un Estado de Derecho. Por eso la ley de amnistía es absolutamente constitucional, es impecable y es conforme al derecho europeo. Porque las leyes las aprueban este Parlamento, estas Cortes Generales, y las aplican los jueces como no puede ser de otra manera. Y por cierto, siempre me encontrará defendiendo a los jueces y a los magistrados de este país para que hagan su labor con imparcialidad y luchando contra cualquier injerencia, venga de donde venga. Por cierto, usted utilizaba el verbo amedrentar. ¿A usted qué le parece que se amedrente a periodistas, que se amedrente a la Fiscalía y que se amedrente a la agencia tributaria? ¿Qué le parece? Porque eso es lo que hace el Partido Popular para defender a uno de sus miembros. Que, por cierto, la situación de la señora Ayuso es insostenible, pero el silencio del señor Feijóo es puro terror. Puro terror. Habla usted de nuevo de bulos y viene usted a hablar, cosa que le agradezco, por eso le deseo tanto que sea la candidata del Partido Popular en Cataluña. Vuelve a hablar del 11M. ¿De verdad usted va a negar que el Partido Popular y el presidente del gobierno en aquel momento llamó a los directores de periódicos para decirles que había sido ETA? ¿De verdad usted va a negar que hubo un grandísimo bulo en España alentado por el Partido Popular? Que en ese momento el señor Acebes era el secretario general y usted su jefa de gabinete, un enorme bulo para no reconocer la autoría real de los atentados del 11M. ¿De verdad usted va a negar que el Partido Popular mintió con 200 víctimas? ¿De verdad? ¿Quiere usted que hablemos de eso? Porque podemos hablar, pero es la historia más negra del Partido Popular, la que usted saca a relucir. Por tanto, le agradecería esa candidatura en Cataluña que tanto bien haría a los catalanes y desde luego al PSC. Y por último, usted insiste en Señorías, silencio, por favor. Continúe. Un segundo. Señorías, si quieren tomar... Señorías del Grupo Socialista. Un segundo. Si quieren tomar la palabra, háganlo. Pero dejen que finalice el ministro, por favor. Continúe. Gracias, señor presidente. Termino ya. Ahora soy yo quien le pido un minuto adicional a los segundos que me quedan para explicar una idea muy rápida y muy sencilla. Insiste usted en cuestionar el compromiso constitucional del Partido Socialista. Lleva usted fatal, en algún momento me lo llegó a negar, luego en su condición de historiador imagino que lo repasó y lo comprobó, que Alianza Popular, la mitad de sus diputados no votaron a favor de la Constitución, o se abstuvieron o votaron en contra. Esa es la realidad objetiva que pasó y el Partido Popular es heredero de Alianza Popular, o eso también está en duda. Bueno, pues yo no cuestiono, por supuesto, que Manuel Fraga fuera ponente de la Constitución. Yo intento, a diferencia de sus discursos, adaptarme a la realidad y a la verdad. Lo que sí le digo es que Alianza Popular, la mitad de sus diputados votaron en contra o se abstuvieron de la Constitución. Eso sí se lo digo. Pero ¿por qué cuestiona usted el compromiso constitucional del Partido Socialista? Desde el primer día estuvimos ahí.
Desde el primer día hemos firmado ese pacto constitucional que tantos años de concordia y de convivencia ha traído a nuestro país. Y, por cierto, esa Constitución nace con una ley de amnistía en vigor, la del 77, donde también sirvió para reconciliar y también se perdonaron delitos. Por cierto, Señoría, debe finalizar, por favor. ¿Los franquistas pidieron perdón por 40 años de dictadura? Gracias. Muchas gracias. Zapatero no fue un presidente, fue un oportunista sin escrúpulos. Y Cayetana lo desenmascaró sin miramientos. Frente a sus excusas, frente a sus evasivas, frente a su pose de estadista impostado, ella le lanzó una verdad que lo desmoronó. Le recordó cómo su gobierno pactó con ETA, cómo entregó Navarra a los proetarras, cómo traicionó a las víctimas del terrorismo con un proceso de negociación infame. Le espetó que su legado no fue la paz, sino la claudicación ante el chantaje de los violentos. Y lo más grave de todo, le hizo ver, en directo y sin filtros, que la sombra del 11M sigue pesando sobre él. Porque mientras los españoles seguían buscando respuestas sobre lo que realmente pasó aquel día fatídico, él se aseguraba de que la verdad nunca viera la luz. Y es que la gran pregunta sigue en el aire. ¿Qué papel jugó realmente el PSOE en la gestión de la información tras el 11M? ¿Por qué se ocultaron pruebas? ¿Por qué se manipularon informes? ¿Por qué se apresuraron a culpar a ETA cuando ya había indicios claros de otra autoría? ¿Por qué nunca se investigó hasta el fondo? Porque los medios afines al gobierno de Zapatero se dedicaron a imponer un relato oficial sin permitir ninguna duda, sin dejar espacio para el escepticismo, sin tolerar preguntas incómodas. La respuesta es obvia, porque el PSOE necesitaba que la versión oficial encajara con su agenda política. Porque su llegada al poder dependía de que la opinión pública se volcara en su favor en tiempo récord. Y lo lograron. Con una velocidad pasmosa, con una estrategia maquiavélica, con una maquinaria mediática engrasada hasta el más mínimo detalle. Lo que sucedió en aquellas horas y días posteriores fue un manual perfecto de manipulación de masas. Pero ahora, con los años transcurridos, con la perspectiva que nos da el tiempo y con la valentía de figuras como Cayetana, las piezas empiezan a encajar de una forma aterradora. Zapatero no solo fue un beneficiario político del 11M, sino que fue el arquitecto de una era de concesiones que pusieron a España de rodillas. Su gobierno no solo fue nefasto en términos económicos y sociales, sino que abrió las puertas a los enemigos de la nación. Pactó con los independentistas, fortaleció a los proetarras, legitimó a los radicales, se rindió ante el nacionalismo catalán y vasco, y dejó sembrada la semilla de la descomposición nacional que hoy sufrimos con Sánchez. Porque si Pedro Sánchez es lo que es hoy, se lo debe en gran medida a Zapatero. Él fue quien le marcó el camino, quien le enseñó que la mentira se premia en la política española, quien le demostró que los medios y las élites globalistas están ahí para sostener a la izquierda pase lo que pase. Lo que Cayetana reveló no es solo una crítica a un expresidente, es la constatación de que el PSOE es una maquinaria de poder sin escrúpulos, capaz de todo para mantenerse a flote. Y el 11M fue su trampolín. Un trampolín que aún sigue sin ser analizado con la profundidad que merece, porque cada vez que alguien se atreve a cuestionar la versión oficial, la maquinaria del sistema se pone en marcha para silenciarlo. Pero la verdad tiene una cualidad implacable, tarde o temprano, encuentra el camino para salir a la luz. Y Cayetana ha abierto una grieta en el muro de silencio que Zapatero y los suyos levantaron durante años. Ahora la pregunta es, ¿quién se atreverá a continuar lo que ella ha empezado?